hablamos sobre bullying o acoso escolar y dejábamos ahí algo planteado antes de irnos a la pausa, finalizando el bloque anterior, respecto a como familias, ¿qué podemos hacer cuando nuestro niño, nuestro adolescente nos comunica que está siendo víctima de bullying o acoso escolar? ¿Cuáles son los pasos que debemos pues ir dando y cómo dotar a ese individuo de las herramientas correctas para poner un alto y hacerse respetar, establecer pues ese límite del acosador hacia su persona? Sí, lo primero y lo más importante es entender que el momento en el que un individuo, no importa la edad que tenga, decide confiar en su red de apoyo y transmitirle este tipo de situaciones, es un momento de suma vulnerabilidad. Entonces, por el amor a todo lo bueno, lo primero que deben hacer los padres es evitar revictimizar al niño invalidando sus sentimientos. ¿Cómo se hace eso? Vamos a poner un ejemplo, doctor. No decirle al niño, es que hay cosas que me llegan a la mente que no lo puedo decir no lo puedo decir en vivo, pero por ejemplo, si el niño viene y te dice, me está pasando esta situación, tu respuesta no puede ser, primero, tu respuesta no puede ser eso no es nada. Ni tu respuesta tampoco puede ser, a mí también me pasaba eso. Tu respuesta no puede ser nada. Pero un blandengue, ¿cómo te deja de...? Exacto, es una forma bastante políticamente correcta de decir lo que estaba pensando. Tu respuesta no puede ser invalidar que esa persona está pasando por una situación que puede ser real o percibida. Puede que realmente la razón por la que están haciéndole ese acoso no sea algo apreciable desde la perspectiva de un adulto, pero sí lo es desde la perspectiva del individuo. Claro. Sí es algo real para ese niño, esa niña, ese adolescente. Eso es lo primero, porque ese primer momento de acercamiento que se da en muy contadas ocasiones, que un individuo, sobre todo en adolescentes, que decidan confiar en sus padres, generalmente se da en situaciones ya extremas. Sí. Es cuando no aguanta más ese niño, ese adolescente. Entonces la respuesta en ese momento es de vital importancia, porque puede abrir el camino hacia una curación, hacia una resolución, como puede hacer que ese individuo vea que su última opción no funcionó. Y eso es muy peligroso. Claro, claro. Más allá de respirar en ese momento y tratar de escuchar sin juzgar, me encanta el tren de TikTok. Escuchamos pero no juzgamos. Escuchar sin juzgar y sin tratar de ofrecer una respuesta o una solución inmediata. Un proceso que viene caminando de manera crónica no lo vamos a resolver con un consejo. Okay. No lo vamos a resolver con una acción mágica de lo que tú tienes que hacer es esto, aquello y lo otro. Por favor, no. El siguiente paso de vital importancia es registrar lo acontecido. Y hacerlo de manera que quede registrado. Comunicarse con el colegio, hacer referencia a lo que el niño dio como testimonio, sea o no sea cierto, pero eso es lo que se sabe hasta el momento. Y que quede registrado que se tuvo contacto con el recinto escolar y se denunció la situación. Denuncien, por favor. Ahí hay un aspecto importante, doctor, porque a veces ese adolescente o ese niño, por miedo a cómo va a actuar ese grupo, que a veces es un grupo, no es un solo, que le está acosando en el colegio, pues el niño dice, no mami, o no papi, no lo comunica al colegio, porque entonces ellos van a saber que yo lo dije y ahí la situación se va a tornar un poco más difícil. ¿Cómo manejar esa parte también? Y cómo debe manejarlo el colegio para garantizar que una vez ese niño le comunica a su familia y que esa familia denuncie, ese niño va a estar seguro en ese ambiente escolar. Por eso es importante que los padres bajo ninguna circunstancia entiendan que van a resolver el problema simplemente con un consejo o con algo simple. O sea, esto es un proceso. Acciones. Eso es una olla que hay que destaparla completamente. No es un tema de abrir un poquito la tapa. No, hay que destaparlo completamente. Por eso la posición de la familia de protección a la seguridad del individuo tiene que ser clara y de frente. No es que se va a armar una trifulca, no es que van a ir al colegio a prender gomas. No, simplemente hacer saber, estamos conscientes de esta situación y se van a tomar las medidas necesarias. Porque tiene que quedar registro y la denuncia tiene que hacerse. Porque si no, entonces no se le da consecución al proceso. Aparte de esos dos pasos vitales, está el hecho de buscar asistencia psicológica en los casos en los que se entienda que se amerita. Muchas situaciones de acoso escolar se hacen de conocimiento por amenazas a la integridad del individuo. Ya sea porque el acoso ha escalado a formas
sumamente violentas o porque ese individuo como consecuencia del acoso está atentando o ha atentado contra su integridad física, ya sea a través de autolesionarse o francamente intentar quitarse la vida. Por eso decíamos, si el niño o el adolescente decide comunicárselo a los padres, uno no puede perder la cabeza, pero tiene que entender la severidad del proceso. Claro. Eso indica que el niño agotó sus estrategias y por ende está recurriendo a sus superiores. Eso es como un pedido de ayuda. Eso es un pedido de ayuda, no desestimarlo. Auxilio. No lo desestimen. La mayoría de los desenlaces catastróficos vienen cuando por situaciones de la vida, de la cotidianidad, los padres también viven agobiados por situaciones económicas, responsabilidades, viven cansados y entonces tratan de salir al paso. Y eso es bastante peligroso. Recientemente, doctor Edison, se divulgó una serie que se hizo famosa en que la trama que describía la serie terminó en una situación catastrófica. Y al final, el perpetrador, en este caso, del asesinato que se presentaba en la serie, él terminó con una aptitud que no reconocía nunca como que le había hecho daño. ¿Qué tipo de situación se puede, digamos, describir o diagnosticar que pueda tener ese adolescente? Mira, con la serie en cuestión, yo tengo algunos puntos encontrados. Algunos de ellos no los voy a tratar en esta ocasión porque pasaríamos el resto de la hora hablando al respecto. Si bien es cierto que yo recomiendo a los padres que vean la serie, hay algunas cosas. La iniciativa se utilizó también para promover intenciones políticas. Vamos a decirlo así. Pero bueno, aterrizando en la pregunta, entendiendo que usted está hablando de adolescencia. Sí. Claro. Sí, yo sabía que estábamos hablando de adolescencia. En ese caso de adolescencia y en casos de acoso escolar, se puede dar la situación de que ese individuo que es perpetrador de acoso escolar esté desarrollando un trastorno de personalidad. En específico, el trastorno antisocial de personalidad. Hay que aclarar que los trastornos de personalidad no se diagnostican en menores de 18 años por un tema de que la personalidad está en construcción. El cerebro está en construcción y ningún manual diagnóstico estima que se puede diagnosticar un trastorno de personalidad en menores de edad. Ahora bien, sí y existen, por ejemplo, en la clasificación francesa de enfermedades mentales de la infancia y adolescencia, existe una entidad que se llama trastorno del desarrollo de la personalidad. Y lo cierto es que nosotros sabemos desde antaño que la personalidad se empieza a cristalizar a partir de los 7 años. O sea, ya a partir de los 7 años, y a mí me gusta compararlo con tirar una piedra. Si yo lanzo una piedra en una dirección, la piedra es muy poco probable que caiga atrás de mí. ¿Qué tan lejos va a caer esa piedra? Yo no lo sé con certeza, pero sé la trayectoria que está siguiendo esa piedra. Algo parecido sucede con la personalidad. Entonces, algunos de los factores de riesgo para convertirse en acosador son los mismos factores de riesgo que tiene el desarrollar un trastorno antisocial de personalidad. Y uno de los factores, y por eso hablábamos antes de la necesidad de crear ambientes de inclusión social como manera colectiva de prevención del acoso, mejorar la dinámica y la integración de todos los miembros de una comunidad educativa, porque la falta de integración moral es uno de los factores predictores de acoso. Si yo no siento que tengo una responsabilidad frente a ese colectivo de personas de comportarme de una manera ética, es muchísimo más fácil que yo me involucre en acciones de acoso. Porque al final del día no me resulta placentero yo mantener una posición ética y moral. Doctor, entonces hablábamos de bullying, pero no hemos establecido de las diferentes formas en las cuales se puede manifestar. Hay niños que, por ejemplo, acosan a un compañerito quitándole la merienda.
hay Sí. otros que los golpean, hay otros que ponen sobrenombre. O sea, hay un sinnúmero de formas en las cuales un niño puede estar siendo acosado que nosotros deberíamos instruir a quienes nos escuchan, porque quizás hay acciones de estas que entran dentro del concepto de bullying o acoso Sí. que la gente pasa por alto o que dice, no, eso no es nada. Y es importante que porque está afectando las emociones y la autoestima de ese niño que está siendo acosado. Sí, las maneras más llamativas son aquellas que involucran algún tipo de fisicalidad. Obviamente los golpes, el robo, la destrucción de la propiedad, pero también hay mucho bullying que se da a través de la exposición de la intimidad. Y ahí entran en juego lo que tiene que ver con el ciberacoso o el bullying digital, Sí. ya que una de las modalidades que hemos visto que ha incrementado más en los últimos años es el tema de la exposición de imágenes íntimas. Compañeros que convencen de que otros compañeros se graben a sí mismos, envíen fotos o videos, o compañeros que se hacen pasar por compañeras para tratar de entonces obtener esta y posteriormente publicarlas, hacerlas públicas estas imágenes y volvemos a uno de los factores más insidiosos del ciberacoso y es la permanencia. Después de que una imagen de esa Se queda se ahí. disemina, Claro. eso se queda. Ujú. Toda acción en general que sea repetitiva y que busque como objetivo producir daño o malestar en aquella que la padece, puede ser utilizada como una herramienta para acoso. Claro. Entonces estamos frente a una problemática, doctor, que con el paso de los años pareciera que es como una bola de nieve que va creciendo. Y en definitiva nosotros debemos tomar medidas, tanto las familias como en la parte escolar, los docentes, los directivos de los centros educativos. Y en este sentido nos gustaría ya culminando el programa del día de hoy, pues plantear esas estrategias o pautas que nos pueden ayudar a frenar este tema del acoso que atenta contra la vida de quienes son víctimas de esta situación. A los recintos escolares, a las instituciones escolares, evitar las estrategias totalitarias, evitar las medidas drásticas y fomentar sobre todo la detección precoz, no dejar pasar. Okay. Encargarse de la educación, de la psicoeducación y el entrenamiento de sus docentes sobre cómo manejar adecuadamente estas situaciones y a no hacerse de la vista gorda. Porque todo esto, el fenómeno del bullying es un fenómeno de bola de nieve, como tú decías. Sí. Todo empieza un día de cierta forma y entonces va escalando y se refuerza. Ahí es donde también entran los observadores o los que no participan directamente de la dinámica víctima-victimario, pero con su inercia o con su acción van o a reforzar o van a ayudar a extinguir estas conductas. Los padres, siempre recomiendo, y lo hemos hecho varias veces ya en este programa, todo padre de un niño, niña, preadolescente o adolescente, e incluso adulto joven, me atrevo a decir, en el mundo que vivimos hoy en día, debe tratar de mantener canales de comunicación con sus hijos. Entender que los padres nunca van a saber y no deben saber toda la intimidad de sus hijos. No deben saber. Que respetar, hay docentes que dicen, respeta mi privacidad. Eso es Hay así. que saber cómo implementar el respeto a la privacidad. No quiere decir que, por ejemplo, el niño... Una cosa es la privacidad de tus pensamientos. Otra cosa es privacidad cuando se le aplica, por ejemplo, el acceso a dispositivos electrónicos. No existe privacidad en el uso de dispositivos electrónicos. Okay. Si tú no quieres que se sepa algo, no lo escriba por WhatsApp. Díselo de frente. Pero es importante para los padres mantener comunicación. Mantener comunicación no requiere de un constante ir y venir de información. Se puede establecer de manera rutinaria incluso unos minutos al día para sentarse con cada hijo por separado. Hey, ¿está sucediendo algo? Por separado. Por separado. Evitar la ridiculización en público. Claro, claro. Bueno, yo creo que este ha sido un programa provechoso el que hemos desarrollado, como en cada ocasión, doctor. Es placentero poder hablar con usted porque usted habla de una forma muy clara, muy llana y sabemos que la gente pues entiende y se educa con cada uno de los programas que desarrollamos
en salud mental. Hoy conversamos con el doctor Edison Rodríguez. Muy agradecidos, doctor, de tenerles en el programa del día de hoy. Siempre agradecido de participar. Y recordarles antes de irnos que el doctor Edison Rodríguez tiene consulta privada en el Centro Integral Lotus y en consultorios en Manuel. El teléfono 809-851-386 y 809-943-8726. Para nosotros ha sido un placer el poder acompañarles en esta semana laboral. Esperamos que puedan tener un fin de semana placentero de unión familiar y de disfrute y descanso. Será hasta el martes cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, esta producción en donde la salud merece respeto.